Este vídeo no te va a decir qué curso hacer, te lo digo claro antes de empezar, porque ese es justo el error que comete casi todo el mundo que empieza en QA. ¿Alguna vez al usar una app, una web o un juego has pensado cómo han podido lanzar esto así? O incluso al revés, ¿cómo puede funcionar tan bien algo tan complejo? Por norma general, la diferencia no suele estar en la tecnología, sino en cómo se piensa la calidad. Y quédate con esto porque es importante. El QA no es simplemente el que busca errores al final, es la persona que entiende cómo funciona el sistema, cómo piensa el usuario y detecta los problemas antes de que lleguen a producción. O dicho de otra forma, antes de que el producto llegue a tus manos. Si te interesa la tecnología, te gusta analizar, hacerte preguntas, comunicarte con gente y mejorar todo aquello que tocas, este error puede encajarte y mucho. En este vídeo te voy a enseñar el mapa completo para empezar en QA desde cero y la forma de pensar que necesitas para recorrerlo, vengas de donde vengas. Y para que todo esto tenga sentido, hay algo que tenemos que aclarar desde el principio. Antes de hablar de cursos, de herramientas, de automatización, hay que entender qué hace realmente un QA. Porque si no tienes esa idea clara, da igual el roadmap que sigas, que vas a empezar por el sitio equivocado. Así que prepárate un café, una bebida o siéntate en tu sillón favorito porque se vienen cositas. Por cierto, soy Sam y llevo años trabajando en calidad de software y en este canal hablo de cómo pensar la calidad antes de que los problemas aparezcan. ¿Qué es QA y qué problema resuelve? ¿Qué es QA? QA existe por una razón muy simple, ¿vale? El software falla y cuando falla alguien paga las consecuencias. A veces es el usuario, a veces es el negocio y otras veces pues es el propio equipo ya tiempo después cuando el problema ya es enorme, ¿vale? El QA está para detectar señales de riesgo cuando todavía son pequeñas. Un buen QA no debería empezar preguntando qué está fallando. La clave sería preguntarse varias cosas. ¿Quién va a usar esto? ¿En qué contexto? ¿Y qué pasa si algo no sale como esperamos? Muchas veces el problema no es que el software esté mal hecho, ¿vale? Es que nadie se paró a pensar lo suficiente antes de hacerlo. El QA vive en dos mundos. Por una parte está el lado funcional, o sea, el entendimiento del sistema completo, cómo son los datos, cómo son los flujos, las integraciones. Y por otro lado, entender la parte del usuario, entender cómo piensa, cuáles son sus expectativas, qué errores podrían cometer, las prisas, malentendidos, etc., ¿no? El trabajo del QA al final es entender estos dos mundos antes de que choquen, de que colisionen. Una vez entiendes eso, te das cuenta de que no se aprende QA de golpe, ¿vale? Y eso está bien. Se aprende por etapas, construyendo primero la forma de pensar y luego las habilidades que acompañan todo el proceso, ¿vale? Y ese es el mapa que vamos a ver ahora, que te quiero explicar. El mapa del QA. Mapa QA. Cuando empiezas en QA, lo normal es sentir que tienes que aprender todo a la vez, ¿vale? Y esto al final abruma. Tienes que aprender a hacer pruebas, a conocer todas las herramientas, a saber automatizar, entender Agile, CI/CD, etcétera, ¿vale? Y al final no tienes ni idea de por dónde empezar. El problema no es la falta de información, sino que casi nadie te enseña el orden. Entonces, este oficio no se aprende de golpe, sino va por etapas y cada una tiene un foco distinto. Si intentas saltar una, lo normal es eso, como te digo, que te frustres o que acabes aprendiendo cosas que no sabes realmente para qué sirve. Vamos, hemos estado ahí. De forma muy simplificada, el camino del QA suele pasar por 4 grandes etapas, ¿vale? La primera es donde entiendes el sistema y la calidad. Aprendes pues eso, a entender cómo funciona el producto, qué problema resuelve y dónde puede fallar. La segunda etapa está basada en el testing manual, ¿no? Como núcleo, donde aprendes a probar, a ejecutar de verdad, ¿no? No seguir los pasos, sino diseñar pruebas con intención, pensar como el usuario, detectar riesgos reales, etcétera, ¿vale? Tercera etapa es en esa escalas, ¿no? Más adelante ya sabes que merece la pena probar, aparece la posibilidad de poder automatizar algunos casos y tal, ¿no? No tanto para reemplazar lo anterior, sino para potenciarlo, ¿vale? Y la cuarta etapa ya, a partir de aquí, algunos QA pues profundizan en ciertas áreas, ¿no? Las veremos un poco más adelante. En realidad, esta parte de especializarse no es una escalera obligatoria ni una carrera. Hay gente que se queda en testing manual puro y son buenísimos, ¿no? Y luego están los que lo automatizan todo sin ton ni son, sin haber pensado bien antes y luego el resultado pues es el que es y eso al final se nota. Lo importante no es la etapa en sí, sino cómo cambia tu forma de pensar en cada una. Al principio te preguntas cómo funciona esto y luego es algo más como, bueno, ¿qué puede salir mal, ¿no? En este vídeo vamos a recorrer ese mapa paso a paso y vamos a empezar sentando las bases por la primera etapa, porque si esa etapa no está bien construida, todo lo demás cojea al final. Bases y fundamentos. Fundamentos. Cuando hablo de bases, mucha gente piensa automáticamente en programar, ¿vale? Y no, nada más lejos de la realidad. Al menos no todavía. Las bases de QA no van
de escribir código, van de entender sistemas. Si no tienes ese entendimiento, lo único que vas a conseguir es hacer un clic en un sitio y en otro y esperar suerte, ¿vale? Entender un sistema significa poder explicar con tus palabras cómo funciona, ¿vale? ¿Qué hace esta aplicación? ¿Vale? ¿Quién la usa? ¿O qué datos entran y qué datos salen? ¿Vale? Eso es importante. ¿Qué pasa si algo falla por el camino? Si no puedes explicarle a otra persona cómo funciona una aplicación sencilla, por ejemplo, todavía no estás listo para probarla bien, en condiciones. Y aquí es justo en esta etapa donde empiezas a oír hablar a gente de cosas como el cliente y servidor, el front y el back, las APIs, las APIs, bases de datos, etc. No tanto como para convertirte en un desarrollador, como te cuento, sino para entender dónde mirar cuando algo no cuadra. O sea que el QA no necesitas saberlo todo, necesitas saber qué preguntar y a quién preguntarle. También empiezas a trabajar dentro de equipos ágiles, con sprints, historias de usuario, refinamientos, ¿no? Forma parte todo del contexto en el que se construye hoy la mayoría del software al final. Para un QA esto significa entender qué se está construyendo ahora y por qué, ¿vale? En esta etapa también empiezas a oír hablar de tipos de prueba, ¿no? Niveles de prueba, regresiones, smoke test, etcétera, ¿no? Porque así entiendes también qué intención tiene cada tipo de prueba. Y el enfoque aquí no es tanto qué tipo de test toca hacer, sino qué riesgo concreto quieres cubrir. Y luego está, claro, obviamente la parte de las llamadas soft skills, ¿no? Las famosas habilidades blandas que en este oficio tienen de soft poco. O en otras palabras, tienes que saber comunicar bien, escribir claro, hacer preguntas difíciles cuando toca, ¿vale? Es un compendio de cosas. Y saber decir, esto no está listo sin bloquear al equipo, ¿no? Así de manera constructiva. Muchas veces el mayor impacto de un QA no está tanto en resolver un problema, sino en una conversación a tiempo. Eso pasa muchísimo. Si estás empezando, el objetivo en esta etapa es solo uno, ¿vale? Tienes que ser capaz de entender y de explicar un producto antes de probarlo. Punto. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Cógete una app sencilla que uses a diario e intenta responder una serie de preguntas, 3 concretamente. ¿Qué problema resuelve? ¿Quién la usa? ¿Y qué pasaría si dejara de funcionar mañana, ¿vale? Si eso te cuesta, aún tienes que invertir más tiempo en preparar esta base que comentamos, ¿no? Cuando ya domines aquí, ya no pruebas a ciegas, sino que ya vas con una intención, ¿no? Y es ahí donde entramos de lleno en el corazón del QA. Testing manual. Testing manual. Cuando se habla de testing manual, mucha gente piensa en algo básico, casi como un paso previo a lo serio, ¿no? Y la realidad es que pasa justo al revés, porque es la piedra angular de la calidad de software, ¿no? Es un ejercicio de pensar, no de seguir pasos sin sentido. Si no sabes probar bien de forma manual, da igual cuánta automatización aprendas después, ¿vale? Las pruebas no se reducen simplemente a una ejecución, sino lo que hacemos aquí es diseñar escenarios en los que hay que preguntarse, pues eso, qué intención tiene el usuario, qué esperas que pase, ¿no? Resultados esperados, y qué pasa si algo no sale como esperaba, ¿vale? Es decir, que los casos de prueba, aunque parezca mentira, no son el objetivo aquí. Son una herramienta que nos permite ordenar el pensamiento y compartirlo con otros. Y para hacer un buen caso de prueba hay que dejar muy claro qué se está validando y por qué. Hay equipos que tienen pocos casos de prueba, pero mucho criterio. Y al revés, otros tienen cientos de casos, pero de poca calidad, ¿vale? Para poner en práctica lo que comento de ejercitar este razonamiento y la forma de pensar, ¿no? Entra en escena lo que llamamos también como testing exploratorio. Es súper importante. En palabras llanas, aquí no sigues un guión cerrado, sino que exploras libremente el producto y observas qué comportamientos hay, ¿no? Adaptas tus pruebas según lo que vas descubriendo. O sea, no es tanto improvisar, sino explorar con un foco, con una intención clara. Entonces, probar bien lo que implica es ponerse los zapatos del usuario y entender cómo responde el sistema por detrás, ¿vale? Por qué el usuario se equivoca, por qué va rápido, por qué al final luego no lee, usa el producto de formas que nadie se imaginó que iban a ser posibles, ¿no? Entonces, la función del QA es esencial antes de que todo esto llegue a producción. Si te lo tengo que resumir en una frase, el QA tiene que estar obsesionado con detectar riesgos reales. O sea, todo lo que salga de ahí se tiene que ignorar. Y esto me recuerda justo al vídeo que tengo de la proporción señal-ruido. Te lo dejo para que lo mires. Es decir, nada de enfocarse en bugs o en defectos raros, ¿no? que nadie va a ver al final, o sea, sino riesgos que afectan a la experiencia, al negocio o a los datos.
Si estás empezando, el objetivo de esta etapa a veces es más sencillo decir que hacer. Aquí tienes que saber probar una nueva funcionalidad y explicar qué se ha validado, qué no y por qué. Vamos a lo práctico, haz una prueba. Toma igual como referencia la aplicación que usaste antes y vamos a tratar de responder 3 cositas. ¿Qué podrá salir mal? ¿Cómo lo detectarías? ¿Y qué impacto tendría este fallo? Cuando eso te empieza a salir natural, es que vas bien. ¿Vale? Y justo cuando empiezas a probar así, sabiendo explicar todo esto, empiezas a ver patrones, ¿no? Cosas que se repiten y cosas que puedes hacer incluso de manera recurrente. Bien sean validaciones que no deberían depender de una persona o como por ejemplo comprobaciones de que el acceso a un entorno de pruebas funciona bien. ¿Vale? Es aquí donde la automatización pues empieza a tener un poco más de sentido. Automatización. En algún punto del camino, casi todo el mundo se hace la misma pregunta. Además, es una que me hacéis con mucha frecuencia en el canal. Oye, Sam, ¿tengo que aprender automatizaciones para tener más opciones en QA? Y la respuesta corta y lo que normalmente suelo decir es que depende, ¿vale? Pero el tema tiene más chicha, porque la automatización no te convierte en QA, sino que amplifica las habilidades que hemos comentado al principio. ¿Vale? Al revés, automatizar sin criterio resulta al final en ejecutar errores, ¿vale? Pero más rápido. Entonces no tiene mucho sentido si no has dominado lo anterior. La única razón real por la que existe la automatización es meramente para resolver un problema súper específico y es el tiempo, ¿vale? Hay pruebas que se repiten en cada versión, como regresiones o flujos críticos o variaciones que son muy sencillas pero que no aportan nada hacerlas a mano, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿vale? Así que automatizar lo que hace es liberar tiempo que podría estar mejor invertido en otro tipo de cosas. Explorar, detectar riesgos nuevos, como estamos viendo, etcétera, ¿vale? Ahora bien, esto es importante, no todo se automatiza, porque directamente no todo merece la pena, no todo es estable, no todo aporta valor, ¿vale? Una automatización que nadie entiende o que se rompe a los 2 días, al final es ruido, ¿vale? Lo que queremos aquí obviamente es calidad en todos los sentidos, en todos los aspectos de esto, ¿no? Automatizar en realidad empieza a tener sentido cuando ya sabes qué probar y entiendes las pruebas y por qué esto falla y como te decía antes, ¿no? Por eso es súper importante tener los fundamentos cristalinos al 100%, ¿no? Si aún estás aprendiendo eso, automatizar te va a distraer y, como comentamos, te va a frustrar mucho. Ahora bien, y esta es otra de las preguntas que recibo mucho. ¿Aprender algo de programación ayuda? Sí, por supuesto, y mucho. Pero no para ponerte a crear scripts desde el día 1, sino básicamente para entender, y repite conmigo, qué hace una prueba, por qué falla una prueba, y cómo mantener viva una prueba en el tiempo, ¿vale? Grábate eso a fuego, y es que automatizar no es solo escribir código, sino diseñar sistemas de prueba sostenibles a lo largo del tiempo, ¿vale? En muchos equipos, y en mi opinión, como debería ser, automatizar es una responsabilidad compartida. No es de QA o de desarrollo, sino que al final el QA lo que viene a hacer es viene a aportar criterio para saber cuál es la cobertura exacta de pruebas y dónde está el riesgo. Y ahora te estás preguntando, ¿cómo pongo esto en práctica? Que lo sé yo. Bien, pues el objetivo aquí no es aprenderte un framework como tal, sino es hacerte la pregunta y reconocer qué pruebas repetirías siempre y por qué. Una vez sabes la respuesta de esto, ya aprender una herramienta luego es cuestión de tiempo, ¿vale? Y cuando ya automatizas con criterio, hay una puerta que se abre y es que se profundizan en más tipos de riesgo, ¿vale? Y aquí es donde entran las especializaciones. Especialízate. Llegados a este punto, mucha gente dice, vale, ¿y ahora por dónde tiro? ¿Vale? ¿Ahora por dónde voy? Y lo cierto es que aquí no hace falta que te especialices desde el principio. Al final, una rama u otra no es tanto cuestión de un título, sino del tipo de problema donde quieres realmente ser bueno, ¿no? A la hora de resolver y de detectarlos. En la práctica, especializarte no significa dejar de probar lo básico, sino eso, profundizar en una rama en concreto a la vez que mantienes una visión global. Para que te hagas un poco la idea, las áreas así más populares, pero no por esto ni mucho menos, esto es una lista completa, serían el performance, que al final es, en esencia se encargan de asegurar que los sistemas funcionan, miran cargas, miran picos de usuario, tiempos de respuesta. El mobile testing, que se centra no solo en dispositivos móviles, sino en la variedad de pantallas que hay, de versiones, de conexiones. Al final de cuentas se centran en lo que funciona en tu móvil, ¿no? Y lo que podría romperse en 100 otros más, ¿vale?
Luego está seguridad o pentesting, que prueban riesgos extremos como datos, dinero, reputación de empresas y tal. Todo esto se conoce también por el nombre de hacking ético, porque al final no son ellos los que causan los daños, sino quien detecta qué puertas abiertas hay antes de que otros las encuentren también, ¿no? Luego tenemos la accesibilidad, que al final es un área que muchas veces está infravalorada, pero que es súper crítica. El riesgo aquí es dejar fuera a usuarios reales por decisiones que nadie se planteó desde el principio, ¿no? Y luego ya, saliendo un poco ya de este tema, tendríamos también muchos tipos como data, compliance, experiencia de usuario, etc. En resumen, cuando un QA se especializa es cuando hace un clic de razonamiento desde el punto de partida de que puede salir mal hacia el de dónde duele más si detecto X tipo de problemas. Aún así, el error más común aquí suele ser especializarse demasiado pronto sin haber pasado bien por las bases. Y eso al final acaba dando fragilidad, ¿vale? Si tienes en mente especializarte, hazte las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de problemas me interesa más prevenir? ¿Qué tipo de fallos soy especialmente bueno detectando? ¿Y qué tipo de pruebas, o sea, qué tipo de impacto me importa más? Pero, independientemente de si te especializas o no, hoy el QA al final no es un trabajo vacío. Todo el movimiento ocurre dentro de equipos que despliegan rápido, que integran continuamente y toman decisiones bajo presión, ¿vale? Y ahí es donde entra el contexto del QA, DevOps y CI/CD. El entorno. DevOps, CI/CD. Hasta ahora hemos hablado de cómo se aprende QA y cómo se construye un pensamiento crítico. Pero todo esto ocurre dentro de un contexto muy concreto. Porque hoy día, como ya sabes, el software se despliega súper rápido, incluso a veces demasiado, ¿vale? Normalmente, y sobre todo en equipos ágiles, se construye durante todo el proceso, ¿no? Y es donde entra, como decimos, DevOps. Integración continua y despliegues recurrentes. Para ponerte un poco en contexto, DevOps no es una herramienta en sí, ni un puesto en concreto, sino una manera de trabajar, ¿no? Donde desarrollo, operaciones y calidad empiezan a colaborar desde el principio. Se trata de construir, probar y desplegar el software de manera, pues eso, seguidas, ¿no? Menos sorpresas y menos fricción al final del día. Luego, lo que es el CI/CD es algo que escucharás mucho dentro de este enfoque y las siglas vienen directamente del inglés. Integración continua y despliegue continuo, o Continuous Integration, Continuous Deployment o Delivery. En otras palabras, quiere decir que los cambios en el software se integran y se prueban constantemente y no se espera hasta el final para desplegar en producción. O sea, se hace mucho más a menudo. Hay muchos cambios, hay cambios más frecuentes en lugar de lanzamientos más grandes, pero cada más tiempo, con más tiempo de espera entre medias, como pasaba antiguamente, ¿no? Y cuando todo va tan rápido, al final el problema ya no es que se escapen bugs, sino no saber cuáles importan. Por eso en esta fase el valor del QA es detectar riesgos antes de que sea demasiado tarde. Por ejemplo, preguntar algo a tiempo, señalar dependencias o avisar cuando algo no está listo aunque funcione, ¿vale? La integración continua y los pipelines no son solo cosas de desarrollo, sino una forma de reducir al final la incertidumbre, ¿no? Es necesario que haya test automáticos, validaciones básicas, checks de calidad y ya no tanto, no para tenerlo todo cubierto, sino para tener un feedback súper rápido. O sea que no es que el QA sustituya puntualmente al desarrollador o a un product owner, sino es una forma de aportar, como digo, criterio, contexto y preguntas que otros no están mirando al final. El error clásico ya es intentar ser un QA a la antigua, esperar a probar todo al final, ¿no? Y aquí lo que pasa es que llegas tarde a decisiones claves y en entornos rápidos, llegar tarde significa muchas veces literalmente no llegar. Para poner todo esto en práctica, te recomiendo ya dejar de pensar en fase de pruebas y empezar a pensar ya más en un flujo completo del producto. Aquí te interesas por cómo se despliega el software, hablas con equipos de DevOps sobre las configuraciones, de los entornos, las particularidades, qué pasa si algo falla en producción, ese tipo de cosas. Todo lo que hemos visto hasta ahora, al final, solo tiene sentido si se traduce en experiencia, en criterio y en señal palpable, ¿no?, de que sabes aportar valor. Y ahí es donde entra en el portfolio y tu evolución y crecimiento como profesional. Portfolio. Vale, llegados a este punto, mucha gente se ve la necesidad de hacerse un portfolio y está perfecto, ¿no? Pero no sin antes aclarar un error que suele ser muy común. Porque un portfolio es una prueba de cómo piensas, no es una colección de cosas. Sirve para demostrar cómo razonas frente a un problema. Y eso es justo lo que buscan los equipos cuando van a contratar a alguien de QA. Al fin y al cabo lo que quieren es calidad, o eso deberían.
Un buen portfolio puede incluir muchas cosas, ¿no? Desde casos de prueba hasta reportes, análisis de riesgo que hayas hecho y demás. Pero lo importante es que se entienda la lógica que has seguido. Que alguien lo vea y pueda saber si tú has entendido el producto, que sabes priorizar, que sabes explicar por qué una cosa es importante y esta otra menos, ¿vale? Puedes mostrar tu trabajo de muchas formas. Tienes GitHub, una página en Notion, una web o incluso mediante capturas, siempre y cuando estén bien explicados. Aquí lo que importa es que sea claro, entendible y al final honesto, ¿no? Con lo que tú has hecho. Y no necesitas haber trabajado de QA para tener un portfolio, como suelo recomendar. Puedes empezar analizando productos que ya hayas usado en tu día a día, probar proyectos open source, colaborar con otros o crear pequeños ejercicios así por tu cuenta, ¿no? La clave aquí, lo importante es que se note eso, intención, no tanto volumen, ¿no? Aprender con otros es súper importante, contrastando ideas, viendo cómo piensan, etcétera, ¿no? Porque esto es un trabajo al final de equipo. Por eso suelo también recomendar eso, unirte a comunidades y interactuar, ¿no? Interactuar con gente, que para mí es súper clave en el crecimiento profesional. De hecho, si quieres profundizar en formas concretas de empezar y construir tu experiencia de cero, tengo otro vídeo donde hablo de 6 caminos distintos para convertirte en QA. Te lo dejo en la descripción porque complementa lo que estamos viendo aquí muy bien. A partir de aquí ya puedes empezar a practicar calidad, a aprender equivocándote, probando cosas, aprender a priorizar, a tomar decisiones con información incompleta, ¿vale? Porque al fin y al cabo eso no se aprende en un roadmap, sino se hace en el día a día. Si quieres seguir avanzando, te dejo 2 vídeos que encajan justo con el siguiente paso lógico. Y por cierto, si has llegado hasta aquí y este enfoque te encaja, suscríbete para no perderte lo siguiente. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.